Hola, buenos días, tardes o noches. Nuevamente, Fernando Santolaria, Martín Alfaro y quien les habla, Juan Martín Díez, te damos la bienvenida a una nueva emisión de Tres Puntos de Vista. No olvides suscribirte y activar la campanilla de notificaciones para acompañarnos en cada episodio. En esta ocasión vamos a tratar un caso misterioso que proviene de Alemania. Durante la Primera Guerra Mundial, el submarino V-65 de la Armada Imperial Germana protagonizó una serie de incidentes desde el inicio de su construcción, que dieron lugar hasta un exorcismo. Pero primero pasemos a relatar una síntesis de lo acontecido. Pero además creemos en este caso necesario establecer el contexto histórico en donde se desarrollaron los acontecimientos. El asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Austria, perpetrado en Sarajevo el 28 de junio de 1914, generó la declaración de guerra de Austria a Serbia, comenzando así el primer conflicto bélico del siglo XX. En esta gran guerra hubo dos bandos. Tenemos por un lado a los aliados con la Triple Entente, que se encontraba formada por Gran Bretaña, la Tercera República Francesa y el Imperio Ruso, a los cuales, por citar algunos ejemplos, se les suman Bélgica, Serbia, el Reino de Montenegro, Portugal, Rumania y Estados Unidos. Por el otro bando estaba la Triple Alianza, formada por el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia. Esta última, en el transcurso de la guerra, se pasaría a combatir para el otro bando. También de este lado intervendría el Imperio Otomano y Bulgaria. El 9 de noviembre de 1918 se produce el colapso de los germanos y sus aliados con la abdicación del Kaiser Guillermo II. 2 días después se firma el armisticio en el frente occidental y el 28 de junio de 1919 se firma en Francia el Tratado de Versalles, que poco tiempo más tarde servirá como legitimación del discurso de Adolf Hitler. En esta contienda bélica, como en otras, existen muchos casos misteriosos, y el caso del submarino alemán V-65 es uno de ellos. Como se dijo al principio, desde el inicio de su construcción comenzaron los problemas. A la semana de iniciados los trabajos, se soltó una viga que era transportada sobre 2 operarios que murieron instantáneamente. 15 días después, 3 estibadores mueren en la sala de máquinas por una fuga de gases que la llenó de emanaciones tóxicas. El día de su botadura y puesta en servicio, las condiciones meteorológicas no eran las mejores. El capitán del navío le ordenó a un oficial mayor que realizara, previo a la sumersión, una inspección ocular. El hombre abrió la escotilla blindada, salió afuera y no regresó jamás. Presumiblemente cayó desde la cubierta al mar ante los vientos fuertes y la lluvia que azotaba la nave. Sin perjuicio de esto, el capitán comenzó las maniobras de sumersión. Todo marchaba bien hasta que el submarino encalló en el lecho marino. Fueron 15 horas de terror hasta que pudieron ascender nuevamente a la superficie de lo que hubiese sido, si pasaban algunas horas más, una muerte segura por monóxido de carbono. Pasados unos días, el submarino llegó a Bélgica, donde fue examinado por peritos navales y se reabasteció de alimentos y municiones. Fue entonces cuando estalló accidentalmente un torpedo, causando la muerte de un joven alférez y de 5 miembros de la tripulación. A raíz de este accidente, el almirantazgo mandó a dique al submarino para que se le hicieran varias reformas. Mientras tanto, la tripulación fue licenciada, permaneciendo solo a bordo el capitán y un pelotón de guardia. Esa misma noche, un cabo llamado Pedersen, que hacía ronda, llega agitado hasta la cabina del comandante. Preso de una crisis nerviosa, le explica que acababa de ver en la cubierta, de brazos cruzados, al alférez muerto unos días antes. Fue acompañado a cubierta nuevamente y un oficial llegó a divisar una figura evanescente que se perdía en la espesa niebla.
El episodio fue llevado ante el almirantazgo, corroborado por el capitán y silenciado absolutamente. Transcurre un tiempo en donde no hubo ningún acontecimiento desgraciado y el V-65 hundió varios buques ingleses y dañó otras unidades, lo esperable para un navío de estas características. Pero una noche, cuando el capitán decidió emerger para recargar los tanques de oxígeno, se escuchó un grito aterrador del vigía desde la cubierta. El capitán, con varios oficiales, se dirigió hacia allí, y el centinela balbuceando le dijo que había visto al alférez muerto, de brazos cruzados en un extremo de la nave y que aún continuaba en ese lugar. Esta vez el capitán y el resto de los que estaban presentes comenzaron a divisar a la figura. Se acercaron a ella y el capitán gritó: ¿Quién vive? Y cuando estaba casi a 1 metro, la persona o entidad se giró para verlo, dejando ver un rostro cadavérico. ¿Qué hace usted aquí?, increpó el capitán. Y en ese momento el sujeto misterioso empezó a alejarse hasta perderse en la bruma. Después de este último episodio, la moral de la tripulación cayó y se procedió, créase o no, a realizar un exorcismo al navío con rituales católicos. A la semana, ya en alta mar, un artillero enloqueció y se quitó la vida. Y ese mismo día, un oficial se resbaló y se rompió la pierna. En ambos casos se dijo que habían visto unas horas antes al alférez fantasma paseando de brazos cruzados por la cubierta. A la mañana siguiente, un oficial que pasaba por una profunda depresión se arrojó al mar. El capitán, con esta última muerte, consideró que era suficiente y, en contra de las órdenes que recibía, abandonó el curso trazado y regresó a la base. La tripulación apoyó incondicionalmente al capitán en sus declaraciones ante el Consejo de Guerra. Se decidió desde la plana mayor a reequipar al barco, modificarlo por dentro y reemplazar a la antigua tripulación por una nueva. 3 semanas después de haberse hecho nuevamente a la mar, más precisamente el 10 de julio de 1918, un destructor norteamericano detectó al submarino, que, según dijera el capitán del navío norteamericano, parecía a la deriva y abandonado. La nave germana surcaba por la superficie sin rumbo aparente. Era un blanco perfecto para la artillería del destructor. Pero antes de hacer fuego, se produjo un inexplicable estallido dentro del submarino. Detrás de la humareda solo se veía un hombre, que permanecía de brazos cruzados en la destruida cubierta hasta momentos antes de irse definitivamente a pique. El 31 de julio el Supremo Comando alemán dio un breve comunicado. Uno de nuestros submarinos, el V-65, con su tripulación completa de 34 hombres, se encuentra en estado de emergencia, presumiblemente extraviado o hundido por fuerzas enemigas. Cuando la guerra terminó, el comandante norteamericano comentó a la prensa: «Estoy absolutamente convencido que el V-65 estaba desierto cuando lo avistamos. Lo que no me puedo explicar ni entender, sin embargo, es qué hacía un oficial inmóvil en la cubierta después de la explosión en popa». Como dato curioso, desde entonces ningún submarino alemán llevó el número 65. Hasta aquí el relato. Pasemos ahora a dar nuestros 3 puntos de vista. Hola, soy Fernando Diego Santolaria. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes para analizar y dar mi punto de vista de uno de los tantos misterios de la historia. En esta oportunidad, analizaremos el misterio o maldición del submarino V-65 de la Marina del Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial, como ya se adelantara en la apertura. Comienzo tratando de interpretar qué es una maldición. Como se desprende del término en sí mismo, maldición, usar la palabra para proyectar el mal sobre una persona o cosa. Dada esta definición, me pongo a pensar. Una maldición debe estar lanzada por algo o alguien, según nos cuentan los relatos ancestrales.
Si es así, ¿quién lanzó esta maldición sobre el navío? Inmediatamente se me ocurre algún personaje de los países aliados que deseaba el peor de los finales para cualquiera de los artefactos del enemigo. Alguien que quería la caída del Kaiser, y de aquí innumerables suposiciones. La mayoría de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos escuchado sobre infinidad de maldiciones y cuestiones esotéricas para poner un manto de miedo o resquemor sobre algo para evitar el avance de ese alguien o cosa. Sabemos que desde que somos niños, el ámbito del mar está lleno de supersticiones, y cualquier desorden o sucesión de eventos que se tornaran extraños, inmediatamente afloran diferentes historias de fantasmas, seres fantásticos que aparecen y atacan a los marinos. Hay de estas infinidades de historias. Convengamos que el contexto no era el mejor. Una guerra, sucesivos accidentes, tranquilamente la sugestión pudo apoderarse de esos marinos y crear en sus mentes todas esas visiones. No puedo aseverar que este sea el caso de un submarino maldito. Mi opinión, en este caso, es de escepticismo, sobre todo por el contexto que venimos hablando, donde se producen los hechos. Aquí, lo que ha ocurrido es una sucesión de hechos desafortunados, que como se dice vulgarmente, cuando la causalidad se repite, deja de ser casualidad. Y esa realidad toma una connotación en el colectivo de una supuesta maldición. Las maldiciones y bendiciones son un tema interesante para tratar en otras entregas. El poder de la palabra para el bien o para el mal muchas veces se ha hablado en textos sagrados, y la pregunta del millón, ¿existen realmente? ¿Qué opinas tú? Nos gustaría escucharte. También, si conoces algún evento extraño que podamos abordar, déjanos tus comentarios y lo tomaremos para investigarlo. Me despido con esto, hasta la próxima entrega, agradecido de que estés del otro lado. Nuevamente, quien les habla es Juan Martín Díez, y brevemente voy a dar mi punto de vista. Necesariamente, desde mis estudios en psicología, no puedo dejar de pensar en la neurosis de guerra y el estrés postraumático padecido por la tripulación. En ajustada síntesis, el estrés postraumático aparece luego de vivenciar un acontecimiento que sea precisamente de carácter traumático para la psique del observador. Sería, para ser más claro, la exposición a una vivencia que el psiquismo no puede asimilar, sobrepasando los mecanismos de afrontamiento o de defensa del que la persona dispone. Esto puede llevarlo a la depresión, a tomar malas decisiones, a poner en riesgo su vida, suicidios, violentarse, inhibirse, entre otras manifestaciones. Entonces pienso en esa tripulación que en plena guerra ve como un oficial sube a cubierta y no regresa, luego de quedar 15 horas sumergido en lo que es uno de los peores temores de toda submarinista. Ver que en un accidente de artillería mueren tripulantes, que 2 más se suicidan. Todo ello sumado a la posibilidad constante de perder la vida en el conflicto bélico. No me deja más opción que pensar que hay muchas razones para darse cuenta que lo traumático rondaba entre los camarotes del navío. A eso le sumamos la característica superstición de la gente de mar, a tal punto de realizar un exorcismo y modificar la nave cual nuevo bautismo. Por otro lado, tenemos la imagen del alférez fantasma, visto por muchos tripulantes, siempre de brazos cruzados, deambulando por sobre la cubierta, siempre en noches brumosas que dificultan por sí la visión. ¿Podrá haberse tratado de un error de identidad en la noche oscura, en donde se hayan confundido con algún otro tripulante del navío? Y con respecto a las declaraciones del capitán norteamericano, me pregunto, ¿habrá en su tiempo corrido la voz entre los aliados de todas las desgracias que había sufrido el submarino? De ser así, el capitán podría haberle dado un fin más romántico al submarino, hablando de una inexplicable explosión, que es mucho mejor que reconocer que sin más había bombardeado a un navío que, por fallas técnicas, estaba fuera de servicio, sin actitud ofensiva alguna,
lo cual no hubiera resultado tan honorable, ¿no? Hasta aquí mi punto de vista. Muchas gracias por escucharlo. Hola, aquí Martín Alfaro y quiero dar mi punto de vista. Sin duda que las maldiciones han sido siempre objeto de análisis y motivo de lo que podría considerarse manifestaciones culturales que describen a las personas. Para esto quisiera hacer una breve disquisición sobre un concepto histórico válido, científicamente hablando, que es el concepto de historia de las mentalidades. Estudiar una mentalidad de época, lo que está correcto en términos morales en un momento determinado, nos permite entender mejor por qué se dice lo que se dice, o mejor aún, por qué se hace lo que se hace. En este sentido, y ya metiéndonos en el tema que nos convoca, es importante situarse a principios del siglo XX. La Alemania de principios del siglo XX dista mucho, en términos culturales, de lo que sería la Alemania o la Europa actual. Los sistemas educativos, la tecnología y las expectativas de vida son distintas. Alemania como Estado viene de una unificación más o menos reciente, hacia 1870, unos 30 años, y ha visto un enorme desarrollo industrial muy situado en algunas ciudades de Alemania, pero en el resto de Alemania se mantiene la actividad campesina. La famosa paz armada, como preludio de la Primera Gran Guerra Mundial, nos muestra una cantidad cuantiosa de armamento militar y, como dice Eric Hobsbawm, por primera vez los muertos comienzan a cortarse de a millones. Las milicias, entonces, no son profesionales y, para ser honestos, nos encontramos con una gran cantidad de personas con un déficit formativo, en términos actuales, y una mentalidad que podría considerarse aún campesina. Sin desmerecer el saber popular, la mentalidad campesina es una mentalidad evidentemente fáctica, esto es, poca abstracción. Es necesario certificar materialmente lo que se ve y, por tanto, siempre se buscan pruebas materiales que verifiquen lo que se está diciendo o viviendo. Ha pasado más de un siglo del caso del submarino. Ya no quedan testigos vivos de ese gran acontecimiento que fue la Gran Guerra que inauguró el siglo XX, pero imaginemos esto. ¿Cómo habrán vivido en esta época, en aquel entonces, los acontecimientos de la guerra? Sin duda es que el escenario era incierto. Los submarinos eran una tecnología novedosa y es muy posible que todo ese temor a esta gran guerra haya sido puesta en dirección hacia una posible maldición, a la aparición de fantasmas y a todo tipo de lucubraciones que están alrededor del submarino V-65. Esto me hace pensar que en realidad la maldición existe porque la guerra en sí misma es una maldición que despierta el inconsciente colectivo popular. Por lo tanto, esas muestras de lo que ocurrió con el V-65 no es otra cosa que las muestras de una guerra que nadie quiso, pero que sin embargo todos estaban involucrados. Hasta aquí entonces mi punto de vista. Te agradezco que nos sigas acompañando en este tercer programa y no te olvides que el cuarto punto de vista lo tienes tú. Hasta aquí una nueva emisión de 3 puntos de vista. Como siempre decimos, las opiniones vertidas en este programa son producto de nuestro análisis y concepción de los casos planteados. Pero recuerda siempre que el cuarto punto de vista lo tienes tú. Sin más, nos encontramos en 15 días. Hasta entonces, que tengas muy buenos días, tardes o noches.